Y el país se integra. En este momento vamos a escuchar a la presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería, María Eulalia Silva, y también al abogado constitucionalista Emilio Suárez acerca de lo que sería esta consulta previa, libre e informada, la primera realizada en lo que sería el sector minero a nivel nacional. Vamos a escuchar acerca de los beneficios y cuál ha sido el trayecto que ha realizado la Cámara de Minería sobre esta consulta en la comunidad de Escaleras, ubicada en la provincia de Azuay. Este es un hito histórico. Por primera vez en el país se ha llevado a cabo una consulta previa, libre e informada. Ojo, hay que distinguirla del ambiental. Una consulta previa, libre e informada, tal como reza el convenio 169 del cual el Ecuador es suscriptor. Todo proyecto extractivo en cuya área de influencia directa se encuentre una comunidad o nacionalidad indígena debidamente mostrada su ancestralidad, tiene que llevar el Estado a cabo un proceso de participación ciudadana llamado consulta previa, libre e informada. Estamos muy contentos, aprovechamos para felicitar al Estado ecuatoriano, una deuda histórica verdaderamente que se ha llevado a cabo y con total éxito y con el acompañamiento de la OIT y con la reportería de la Defensoría del Pueblo, se ha llevado a cabo este proceso en la comunidad de San Pedro de Escaleras, una comunidad que si bien no era de la directa influencia del proyecto minero Loma Larga, una sentencia de la Corte Constitucional mandó a hacer esta consulta y es así que el Estado ecuatoriano ha cumplido con lo dispuesto por la Corte y con todo éxito ha llevado a cabo. Cabe decir que el 100% de los sujetos consultados se mostraron a favor del cambio de fase del proyecto Loma Larga a la fase de construcción. Para más detalles, yo quisiera dar la palabra al doctor Emilio Suárez, quien podrá entrar en detalles sobre este proceso. Muchísimas gracias. Un segundito, doctor Emilio. ¿Listo? Muchísimas gracias, María Eulalia, y gracias a la Cámara de Minería por la invitación de estar aquí en este día histórico para el país. Efectivamente, como bien lo indicó María Eulalia, es la primera vez que se realiza en el ámbito minero una consulta previa, libre e informada, que recordemos que es un derecho, no hay que olvidar ese detalle, que es propio de las comunidades indígenas. En este sentido, quiero hacer una breve cronología de lo que pasó en este proceso. Recuerden que en el año 2022 se presentó una acción de protección por parte de ciertas personas que están en contra de la actividad minera legal en el Ecuador y se presentó esta acción de protección en la ciudad de Cuenca y finalmente, luego de un litigio bastante extenso, en el año 2023, la Corte Provincial de la Azuay resolvió la acción de protección aceptándola parcialmente. Recuerden que en este caso la demanda lo que pedía es que se dejen sin efecto las concesiones. Lo que hizo la Corte Provincial es garantizar las concesiones y ordenó 4 medidas de reparación: que se realice un informe biótico, que se realice un informe hídrico, estos dos por parte del Ministerio del Ambiente, que el Ministerio del Ambiente realice la consulta ambiental y que finalmente el Ministerio de Energía y Minas realice la consulta previa, libre e informada. Justamente la semana anterior el Ministerio de Energía acaba de informar al juez y a la Defensoría del Pueblo que ha hecho el acompañamiento conforme a la disposición de la Corte Provincial. Han informado que concluyeron ya con la última medida de reparación, las otras ya se han venido cumpliendo a lo largo del tiempo y se han cumplido satisfactoriamente conforme a lo ordenado por la sentencia. Creo que es importante también destacar lo que María Eulalia ya comentó, y es que en este caso la comunidad de Escaleras es un tema también sin precedentes, pese a que no se encontraba en el área de influencia del proyecto. La Corte Provincial ordenó realizar la consulta previa, libre e informada. Hay que recordar que el límite territorial al cual la ley, la Constitución y los tratados internacionales disponen que se debe hacer tanto la consulta ambiental como la consulta previa es en el área de influencia del proyecto. Insisto, en este caso, Escaleras, la comunidad de Escaleras no se encontraba en el área de influencia del proyecto, sin embargo, la Corte dispuso realizar este proceso y este proceso se ha llevado a cabo de manera exitosa con el consentimiento de la comunidad y algo que no es menor, es un detalle muy importante, con el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo, que es justamente la organización que a través
de la cual se expidió el Acuerdo 169, que contiene y que garantiza este derecho. Es un apoyo técnico muy importante de este organismo internacional, además de contar con el acompañamiento siempre de la Defensoría del Pueblo en el marco del cumplimiento de esta decisión. Con eso la decisión queda integralmente cumplida. Entendemos que si no lo han hecho ya, en estos días ya los ministerios solicitarán en este sentido el archivo del proceso al juez, dado, insisto, el cumplimiento de las medidas de reparación que han sido dispuestas. Quiero, antes de que, No sé si los tenemos en la mitad. Con las preguntas, por favor, les pido que nos ayuden con su nombre, el medio al cual representan y a quién va dirigida la pregunta. También quiero comentarles que en los QR que ustedes tienen ubicados a los lados pueden descargarse el informe final de la consulta previa, libre e informada. Nosotros nos vamos a mover para no mover los micrófonos ya. Sí, más allá de haber cumplido con una deuda histórica, con haber cumplido con un derecho, creo que esta es una forma de parar el azote de la minería ilegal. Nosotros hemos dicho una y mil veces y lo seguiremos diciendo. Si bien la minería ilegal es un problema complejo que requiere de una serie de acciones también complejas, una de ellas es fomentar el desarrollo de la minería responsable. ¿Y qué más responsable que hacer un proceso en donde además, cumpliendo una sentencia, se ha hecho la consulta previa libre e informada? Entonces, contestando a su pregunta, ¿cuál es el potencial? La verdad, el Ecuador es un país muy poco explorado. Efectivamente, menos del 1% del territorio nacional ha sido explorado para la minería. Sin embargo, hemos encontrado yacimientos de talla mundial. Hoy por hoy, con apenas 2 operaciones industriales en producción, somos entre el cuarto y quinto producto de exportación, pero representamos ya el 2% del PIB. Es muy importante que los proyectos que están en exploración, y en este caso, Loma Larga es uno de ellos, que ya están en una etapa madura, puedan entrar a construcción. ¿Por qué? Porque la construcción es un gran magneto para la inversión extranjera. La construcción de una mina también demanda mucha generación de mano de obra local. Los 6 proyectos que hoy están cerca de entrar a construcción, que podrán entrar en construcción en los próximos 4 años, dependiendo de cada uno del estadio, juntos van a poder atraer más de 10.000 millones de dólares y generar más de 12.000 puestos de trabajo en la etapa de construcción. Entonces, esta es una buena noticia. Así es como un país se desarrolla, aprovechando sus recursos naturales de una manera responsable. ¿Y qué significa responsable? Que esos recursos a la larga se traduzcan en progreso para el país y en progreso para las comunidades. Vanessa. Vanessa, de Diario del Universo, un par de consultas. Primero, ¿cuál es la etapa que viene una vez que ya se ha cumplido la consulta previa? Si ya arrancaría entonces la construcción, ¿para cuándo? Y la segunda, había un problema con la empresa Etapa en Cuenca que tenía algunos reparos. ¿Esa situación en particular cómo queda? Sí. Lo de Etapa es mejor que lo solvente el doctor Suárez. Luego ya de la consulta previa, también ha habido una consulta ambiental en el proyecto para otras zonas. Ya con estas 2 consultas se termina la fase de permisología, tomará tal vez algunos meses que finalmente el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica otorgue la licencia ambiental. Con licencia ambiental el proyecto Loma Larga estaría listo para entrar a construcción. Esto suponemos podría ser en el cabo de algunos meses. Entenderíamos que sí. Entenderíamos que sí, arrancaríamos. Sí, seguramente a finales de año, pero ya habiendo cumplido estos 2 grandes hitos, el siguiente es ya una licencia ambiental que habilitaría el proyecto para entrar a construcción. En cuanto a lo del informe de etapa, yo te agradezco, Vanessa, porque eso es algo que hay que explicar y que es fácilmente explicable, Emilio. Por favor, por acá de PC también tiene una
No, pero va a contestar. Ya. Por favor. Perfecto, sí, muchas gracias por la pregunta respecto al tema de etapa. Y creo que ha existido una controversia incluso en el entendimiento de la forma de cumplir este mecanismo de reparación previsto en la sentencia. Lo que ordena la sentencia de segunda instancia, en este caso la Corte Provincial de la SUAY, es que el Ministerio del Ambiente, que además es la autoridad única del agua, la única con competencia para expedir este tipo de informes, coordine con etapa la emisión de este informe. Lamentablemente, y esto en palabras de la anterior viceministra de Agua, etapa se adelantó y emitió un informe unilateralmente del cual el Ministerio del Ambiente, en palabras de la anterior viceministra, se desconoce de dónde obtuvieron los datos. Sin embargo, el Ministerio del Ambiente presentó su informe en cumplimiento de la sentencia y creo que aquí hay un tema muy importante que aclarar especialmente para la ciudadanía cuencana. Y es que ha habido mucha desinformación en cuanto a que el proyecto supuestamente va a secar las fuentes de agua, va a afectar a todos los ríos de Cuenca. Si ustedes se dan un momento y revisan el informe hídrico del Ministerio del Ambiente, ustedes van a encontrar que apenas va a haber un impacto en el 0.1% en la etapa de construcción, porque luego ya no va a haber ningún tipo de impacto, en el río Tarqui, del 0.1% del caudal. No va a haber ningún tipo de impacto, porque esto ni siquiera es considerado una afectación en términos ambientales, no va a haber ningún tipo de impacto a los otros ríos que pasan por la ciudad de Cuenca y que pasan justamente por la provincia de la SUAY, solamente va a haber este pequeño impacto inicial en el río Tarqui. ¿Y por qué digo inicial? Porque el proyecto está diseñado de tal manera que va a captar el agua y luego esa agua es recirculada en el propio proyecto, así que ya no demandaría mayor caudal de agua posteriormente. Creo que eso es un tema muy importante que aclarar porque efectivamente se ha intentado posicionar un discurso de temor a la ciudadanía, especialmente la ciudadanía cuencana, de que el proyecto prácticamente va a secar los ríos de Cuenca, lo cual, insisto, de acuerdo con el informe del Ministerio del Ambiente, es absolutamente falso. Hay aparentemente una contradicción entre el informe de ambiente y el informe de etapa, sin embargo, el informe de ambiente claramente establece que ellos tienen toda la información, tienen el estudio de impacto ambiental, tienen toda la data histórica de esta cuenca hídrica, así que básicamente el Ministerio del Ambiente desconoce de dónde etapa sacó la información para emitir un informe en ese sentido. Con eso creo que está aclarada la inquietud. Como escuchábamos en este momento a la presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, María Eulalia Silva, acerca de los beneficios que traería esta consulta previa, libre e informada realizada en la comunidad de Escaleras, en la provincia de Azuay, la cual corresponde al proyecto minero Lomas y que también traería beneficios como lo que sería la generación de mano de obra de cerca de 1.000 empleos, además también otros beneficios para la comunidad. Además, escuchábamos también el pronunciamiento del abogado Emilio Suárez, quien es abogado constitucionalista e indicó cuál ha sido este trayecto y la cronología para elaborar esta consulta previa, libre e informada en la comunidad, la cual empezó con una acción de protección en 2022. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.